Vamos a, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a hacer un breve, nada más es observaciones. En el libro, en la página 132, Diego, en la parte de arriba dice observaciones. ¿Observaciones de qué? Son observaciones acerca del tema que veníamos desarrollando del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, parece que ha habido un poquito de pues, preguntas, comentarios. Entonces, solamente una repasada. Vamos a durar unos 10 minutos, yo creo, en ver esta página, en ver observaciones. Entonces, vamos a ver observaciones con referente al bautismo del Espíritu Santo. Y luego queremos ver el otro tema, que es cada creyente debe vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver eso, ojalá que podamos cubrirlo, y luego ya después entraremos al último tema, que es el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente, y ahí vamos a hablar de los dones. Todo eso vamos a hablar de los dones, porque a cada creyente el Espíritu Santo lo ha dotado con un don, por lo menos con uno. Hay algunos que tienen la bendición de tener varios, pero por lo menos tenemos uno. Eso lo vamos a hablar quizás para el otro domingo, pero hoy vamos a hacer este repaso, y luego cada creyente debe vivir lleno. Algunos relacionan el bautismo del Espíritu Santo con la llenura, como que lo relacionan el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver que son dos cosas separadas, diferentes, pero lo vamos a ver aquí. Entonces antes de entrar en observaciones, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por lo bueno y maravilloso que tú eres. Señor, tu palabra dice que demos gracias en todo. Conocemos, Señor, que tenemos a veces problemas, aflicciones, pero somos exhortados, Señor, a siempre ser agradecidos contigo y buscar lo bueno y lo positivo que tú haces en nuestras vidas, aún las cosas que no son muy buenas al parecer en nuestra vida. Aún así, Señor, te debemos de dar gracias por todo. Señor, en esta hora queremos poner este estudio en tus manos para que tú, Señor, nos ayudes a comprender más de tu palabra, y que a cada uno de nuestros hermanos aquí, Señor, les ayudes, así como les has dado el deseo de estar aquí ya presentes. Asimismo, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu les ayude a comprender, Señor, este tema que estamos llevando. Y no solo eso, Señor, sino que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar lo que aprendemos, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor. Yo te ruego, Señor, que le des una bendición muy especial, y que tengas en cuenta, Señor, contestar aquellas oraciones, Señor, que tienen delante de ti, Señor. Que todos tenemos, Señor, necesidades, todos tenemos, Señor, algo que necesitamos de ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tomes en cuenta, Señor, nuestras peticiones, y siempre, Señor, que pensando en que las contestes de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra, porque reconocemos que tú eres perfecto y tú sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor. También queremos orar por nuestro pastor Lupe, que está, Señor, de visita con sus familiares en Texas. Que tú le cuides, Señor, lo guardes y lo uses, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces, no sé si alguien se quedó con preguntas o comentarios acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero vamos a ir rápido, una repasadita. No pensaba
ya entrar en esto, pero hoy en la mañana, al estar observando el tema que vamos a ver hoy, tengo en el libro tengo la página de este lado y le di una repasada y dije, no, tengo que dar un repaso rápido, una observaciones, dice el libro, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba, en la letra A, tienen otra de las ventajas, hermanos, de estar un poco más cerca es de que podemos ver. Ya lo hizo Diego un poquito más grande, mire, ya ayudó. Muy bien, gracias a Diego. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dijimos? Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento que ha nacido de nuevo. No simplemente los maduros. A veces tenemos la idea equivocada. Y allí es donde relacionamos a veces con la llenura del Espíritu Santo. Relacionamos una cosa con la otra y nos hacemos ideas equivocadas. Dice, no simplemente los maduros, ni tampoco los que han buscado. Así que no existen dos clases de creyentes, sino solo uno. Cuando hablamos de cristianos, solamente hay una categoría. No hay 2, 3 categorías de cristianos, solamente hay una. Es cristiano. Punto. No podemos decir, sí, es que tal hermano o el pastor es cristiano de primera. Y tal es un cristiano de segunda. No existe. No hay eso. Como le digo, a veces hacemos esas ideas en nuestra mente, pero son incorrectas. Sí. Pero sí está bien, a veces como he escuchado gente que comenta, dice, cristianos maduros en la fe. Sí, esa es otra cosa. Y eso puede caer en la categoría de vivir lleno del Espíritu Santo. O sea, es otro. O sea, pero estamos hablando solamente de cristiano. O sea, no. Cuando decimos cristianos, solamente hay una categoría, cristianos. Nadie es más que otro, hablando así, en ese término. En la B, dice, el bautismo con agua es un acto simbólico que ilustra lo que ya ha sucedido al creyente. ¿Qué ha sucedido? Dice, ha sido enterrado y resucitado con Cristo y ha llegado a formar parte de la comunidad de la fe, el cuerpo de Cristo. Así que se goza de los dones del Espíritu de Cristo. O sea, vamos a hablar más acerca después de los dones, quizás para el otro domingo. Vamos a entrar en eso. Pero está diciendo aquí en el inciso B, el bautismo con agua es un acto simbólico. ¿Cuál bautismo del agua? El que nosotros nos sumergen, nos hemos bautizado. Después de haber aceptado al Señor, entonces empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a crecer, empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver que hay una ordenanza. O sea, hay que bautizarnos. Entonces empieza, pastor, pues yo me quiero bautizar. Empieza a nacer ese deseo. Entonces el pastor dice, ok, claro que sí, lo bautizamos. De eso está hablando, de que el bautismo con agua es un acto simbólico de esto que explica aquí. Lo que ha sucedido al creyente. ¿Qué le ha sucedido? Usted ha nacido de nuevo. Lo que le ha sucedido a usted ahora es simbólico. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Es simbólico. Es lo que eso. Dice que lo que ha sucedido internamente es manifestado externamente. O sea, lo que sucedió internamente cuando yo me bautizo, entonces estoy demostrando eso interno, externo. ¿Sí, hermano? Hermano, como los de esa religión, no sé,
ah, sí, entiendo la pregunta que está haciendo la hermana es de que si usted ha estado en otra denominación y quizás usted allá, a lo mejor en esa denominación o esa religión, Mucha fe. O sea, mucha gente bueno, que se bautiza por bautizar. yo diría que si no ha sido bautizado de acuerdo a la escritura, como nos manda Jesús en Mateo, entonces tendría que ser bautizado otra vez, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si fue bautizado solamente como ellos creen, solo en Jesús, entonces tendría, a lo mejor, es lo que yo pienso, tendría que ser, no sé si el hermano Luis tenga algún comentario, Diego también quizás tenga otro, entonces para aclarar este punto de la pregunta de la hermana. Las amigas que están así, creen que ya están. Ok, hermano Luis. Porque él entiende lo que es el bautismo, él entiende la doctrina del bautismo visible y el bautismo que nos hace el Espíritu Santo al injertarnos en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el otro grupo es el grupo de todas otras religiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un trasfondo católico. Yo vengo al conocimiento del Evangelio Redentor de Cristo, nazco de nuevo y la Biblia me ordena, es una ordenanza. Ajá. No es algo negociable, es una ordenanza que yo tengo que bautizarme, así como es una ordenanza el participar en la Santa Cena, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros como católicos no tenemos la idea bíblica correcta de lo que es el bautismo. Me bautizaron de chico, de mediano, de grande, con otra explicación que no es bíblica. Vengo al Evangelio, yo tengo que bautizarme. ¿Por qué? Porque ahora sí ya voy a comprender lo que es el bautismo y cómo lo explica la Biblia. Amén. Y eso es aplicable para los testigos de Jehová. Estoy mencionando sectas que son conocidas para nosotros. Sí. Católicos, testigos de Jehová, mormones, Apostólicos también, sí. apostólicos, y hindús, musulmanes, judíos, todo esto. Amén. Ok. Pero algo va a decirnos. Sí, Diego. Ahí ya está cubierto. Sí, entonces podríamos decir que si no ha sido bautizado y comprendido la Trinidad, entonces tendría que bautizarse otra vez. Pero ojo, porque en los católicos hablan de la Trinidad, pero ellos no han bautizado, no han sumergido, han bautizado cuando estaba chico o nada más le echan poquita agua, eso no es sumersión como la Biblia lo dice. Entonces ahí tendríamos que ver ciertas cosas. Que eso es secundario si se sumerge o si le echa agüita, ¿verdad? Lo importante es que el católico piensa que el bautizarse está haciendo 10 puntos más para los 100 puntos que necesita de salvación, ¿sí me explico? Sí. Ese es el punto, Bueno, es el punto principal. sí. Porque Es una... el católico dice, yo me voy a bautizar porque yo necesito hacer puntos para ganarme la salvación. En cambio, el metodista o el hermano luterano, él se bautiza quizás diferente, no por eso, sino porque viene siendo secundario para
Ok, entonces ahí tenemos ya la explicación, sí, El punto es del el bautismo. tema doctrinal de lo que piensan ellos del bautismo. Que eso es lo más importante. Sí. Diego. Nosotros como bautistas sumergemos, ¿verdad? Ujú. Porque voy a decir, hay otros hermanos de otras denominaciones que tienen entendimiento de lo que significa el bautismo y quizás no sumergen a la persona y hacen nomás una pregunta. Yo no le pediría a esa persona que se bautizara de nuevo, porque él ya tiene entendimiento de lo que significó su bautismo. So, es secundario si lo bajaste 100% bajo el agua o solo la mitad del cuerpo entró. Y eso es importante. Entonces, en conclusión de los comentarios, acuérdense que el bautismo no salva. Eso es importante. El bautismo no salva. O sea que, si usted dice, oh, recibí al Señor ayer, una semana anterior, pero me fui con el Señor, ya no me dio tiempo de bautizarme. O sea, eso no era importante para la salvación. O sea, hay que entenderlo también de esa manera. O sea, no, el bautismo no salva. Entonces, ahí va quedando ya, más o menos. Solo una observación más. Por ejemplo, mucha gente tiene la oportunidad de ir a Israel. Cuando ya se bautizó 10 años atrás, de 10 años después va a Israel y se quiere bautizar en el río Jordán. Como usted exactamente se lo dijo, o sea, no va a ser mejor su bautismo en el río Jordán que en el que se hizo aquí en el estanque de la colonia. Pues claro que no. Ajá. Sí. Porque el bautismo no salva. Y yo Sí. le puedo decir a las personas que vinieron a Cristo hace un año y si no se han bautizado, es una ordenanza. Es una ordenanza. Es una ordenanza. Ok, bien, entonces ahí quedó el tema, la pregunta. Y gracias por esas preguntas, hermano. Así es que se van aclarando y nos ayudan a otros a entender y comprender acerca de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Donde dice, ahí nos quedamos en la inciso C, dice, la Biblia nunca menciona un segundo bautismo, ni nos manda buscarlo. O sea, hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no, eso solo ocurre una sola vez. Y luego hace una pregunta, una segunda unción. Dice, 1, la Escritura nos enseña que todos los creyentes hemos sido ungidos por el Espíritu. Pero vosotros, está entre comillas porque es del texto bíblico de 1 de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya hablamos así. Entonces, seguimos en el inciso 2, dice, la Escritura nos enseña que la unción que todo creyente ha recibido es suficiente y que no debemos sentirnos amenazados o intimidados al pensar que necesitamos algo más de lo que tenemos. Otra vez entre comillas, es una escritura, os he escrito esto sobre los que engañan, sobre los que engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha engañado, os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, está hablando específicamente del bautismo del Espíritu Santo. O sea que nos ha ungido, nos ha metido allí. Cuando habla de enseñar, no habla de enseñanza para, como por ejemplo, aquellos que tienen la mentalidad que dicen, no necesito de ir a un instituto, no necesito ser enseñado por nadie para poder yo ser pastor. Y es buena observación, ya lo hablamos, y claro que no, porque acuérdense que el Espíritu Santo dio dones, y entre esos dones menciona ¿a quién? A maestros. Entonces, no está hablando acá de eso, está hablando de otra cosa, ¿verdad? De que está hablando acá de que todos tenemos la unción del Santo y podemos entender la Biblia. O sea, el apóstol Juan tenía en mente de que
algunos falsos maestros estaban enseñando de que por sí solos no podían entender la palabra de Dios. A eso, estaban enseñando eso. So, Juan reprende eso, ¿verdad? Y en los siglos más para acá, ustedes saben, han escuchado la historia de que la Iglesia Católica tenía las escrituras resguardadas. Nadie de los católicos podía tener una Biblia y leerla. No, el sacerdote tenía que explicarla. Ellos tenían la palabra de Dios resguardada, ¿verdad? Diego ha traído estudios de eso, y entonces eso es lo que está hablando acá, ¿verdad? Pero no, se necesitan maestros, ocupamos maestros, porque el Espíritu Santo dio el don de maestros. Entonces, seguimos. Las enseñanzas claras, en el inciso E, las enseñanzas claras en las epístolas arrojan luz. O sea, nos dan, cuando habla de luz, nos da bastante información sobre los acontecimientos transicionales. ¿Qué es esto? Transicionales. Esto también es importante entenderlo cuando, por ejemplo, leemos el libro de los Hechos. O sea, estaba ocurriendo algo transicional. O sea, se estaba llevando a cabo algo, estaba naciendo algo, se estaba haciendo una transición. ¿De dónde? Del antiguo pacto al nuevo pacto. Había una transición. No sé si ayudaría, es como cuando hay un cambio de gobierno. Se cambia de gobierno en Estados Unidos, se cambia de gobierno en cualquier país, hay una transición de todo. El gobierno que estaba sale y se hace una transición a todo lo nuevo. O sea, el antiguo pacto estaba quedando atrás, el nuevo pacto estaba saliendo, entonces había una transición. De los libros de Hechos en donde algunos grupos recibieron el Espíritu por primera vez después de recibir la palabra. Sí, ya hablamos de eso, que hay una confusión, que unos escucharon la palabra pero no habían recibido el Espíritu Santo, tenía que esperar hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entenderlo de esa manera. Había una transición de todo. Entonces Dios quiso mostrar claramente en el 3, inciso 3, Dios quiso mostrar claramente que la salvación procedía de la doctrina de los judíos y no de los samaritanos. Aquí el hermano Josías está haciendo referencia a lo que acabamos de leer arriba. Nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos. Y solamente para a lo mejor ayudarles un poco a aclarar en eso de que cuando los apóstoles les predicaban el evangelio a los gentiles eran bautizados con el Espíritu Santo, pero había una señal. ¿Y cuál era la señal? De que estos gentiles hablaban en lenguas, hablaban en diferentes idiomas. Eso significaba que para los judíos era importante. Recuérdense que en la historia los judíos no podían ver a los samaritanos, a los gentiles, no querían. Ellos eran tan celosos de que ellos querían todas las cosas de Dios, todas las cosas espirituales para ellos. Y pensaban los judíos que eran para ellos nada más. Pero en la mente de Dios era en general, para todos. Entonces, una forma de Dios comprobarles a los judíos de que también los gentiles iban a ser salvos y que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, era eso, como que hablar en lenguas, hablar en idiomas. Y cuando ellos, los apóstoles, miraban eso, para ellos quedaba claro de que los gentiles eran parte también de la iglesia. Era una forma de comprobar de que Dios también iba a salvar a los gentiles. Entonces, por eso se daba esa manifestación de hablar en lenguas. Y
lo podemos ver cuando Pedro fue con Cornelio, cuando Pablo puso las manos sobre los apóstoles en Éfeso, sobre los apóstoles de Juan, se vio esa manifestación. Y siempre, en los casos que vemos allí, siempre era una manifestación de hablar en idiomas, hablar en lenguas, en presencia de los apóstoles. Porque quería Dios que los hombres que había escogido Él se enteraran, supieran que también la iglesia era acá. O sea, también eran los gentiles. Y así fue como Dios los unió, los juntó. Por eso se da esa manifestación. Entonces es importante entenderlo eso. Es importante entenderlo. El propósito de Dios era ese, de que los gentiles hablaban en lenguas para hacerles saber a los judíos, específicamente a los apóstoles, de que ellos eran parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O ya los confundí? Pero no, nada más un comentario. ¿Sí lo confundí, hermana? No. Okay. Cuando crucificaron al Señor Jesucristo pusieron arriba, ¿verdad? Este es el rey de los judíos. Entonces yo creo que desde ahí ya tenían ese era la, si no me equivoco, esa era la razón por la cual lo estaban crucificando. Era una blasfemia. O sea, porque él dijo, yo soy. O sea, esa era la razón. Por eso le pusieron ese letrero ahí. Parece que, ojalá que no esté mal, pero por ahí era la razón. Entonces, ok, seguimos adelante. En el inciso 4, en la parte de abajo, dice: los gentiles también entraron en el cuerpo de Cristo por el don del Espíritu Santo, solo después de la aprobación apostólica, es lo que estaba hablando, apostólica judía, en Hechos 10, 44, 45, y ahí lo puede ver. Y luego en el 5 dice: los discípulos de Juan, es lo que estaba hablando hace rato, si referencia a Éfeso, los discípulos de Juan, siendo creyentes antes de la venida del Espíritu Santo, fueron colocados en el cuerpo de Cristo a través de un apóstol. ¿Quién lo llevó a cabo? El apóstol Pablo, en Éfeso. Usted lo puede leer ahí en Hechos 19, 2, 6. Pablo estando en Éfeso, llegan estos discípulos de Juan y les preguntan: ¿o quiénes son? Sí, los discípulos de Juan. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No, ni sabemos qué es eso, no sabemos. Entonces el apóstol Pablo ora con ellos, pone sus manos y viene el Espíritu Santo, los bautiza y hablan lenguas. Entonces, una señal para el apóstol Juan de que, tenían que recibir. Eso sucedió en la transición. Todo esto sucedió en una transición. Se estaba haciendo algo nuevo. Por eso al principio, cuando empezamos con esto, era algo novedoso para los discípulos. Novedoso hablar acerca del Espíritu Santo. Novedoso. ¿Okay? Bueno, eso es el repaso o las observaciones. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Sé que a veces lleva un poquito de tiempo digerir ciertas cosas, pero ahí vamos, poco a poquito. Ahora vamos a entrar el otro tema, que es: cada creyente debe vivir lleno del Espíritu Santo, y esto es la página 133. Vamos a hablar de esto. El libro, aquí con el hermano Josías, empieza dando una explicación de qué significa ser lleno. Entonces, lo que hace él, el autor del estudio, que es el hermano Josías, él hace primero buscando, rastreando toda la palabra que tenga que ver con llenados o llenura en la Biblia. El hermano, ahí nos dieron una demostración cómo trabaja un programa que tienen, y estamos mirando, ¿verdad?, el programa de Logos,
Y qué tan fácil es nada más con un clip ahí, nada más ponerle allí llenado o sellado o espíritu, la palabra que quiera, y le pone buscar. Y le arroja todos los versículos en la Biblia donde aparece esa palabra, la palabra que usted quiera. Y ahí le dice también cuántas veces aparece. Ese es un programa que lo han diseñado algunos para ayudar, ¿verdad?, a los ministerios de la iglesia. Entonces es lo que hizo aquí el hermano Josías. Dice que, vamos a leer el párrafo de arriba. Dice dice el 1, la definición, y el párrafo dice: la palabra llenura o lleno se traduce a raíz de dos diferentes palabras griegas que representan dos verdades distintas, y pone allí la palabra en griego, y luego le pone, dice pimplemí. Dice, se refiere a una capacitación especial del Espíritu para llevar a cabo una misión en particular. Y luego sigue diciendo, y es similar a la llenura del Espíritu que observamos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando hablamos de el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto? Que solamente el Espíritu Santo venía sobre cierta persona, no todos poseían al Espíritu Santo como nosotros hoy en día. Entonces en el Antiguo Pacto nada más venía sobre una persona para cumplir cierta misión. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Está diciendo, sigue diciendo, solo Lucas, cuando quiere hablar de la llenura del Espíritu, emplea esta palabra. Solo Lucas. Y Lucas escribió Hechos. Y el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Obviamente. Y nos da allí, se mete mucho en los verbos, en la gramática, que es algo para mí que no la entiendo y no la comprendo de una manera bien. Entonces es un poco difícil entrar, ¿verdad? Hablar de sustantivos y hablar de sujetos y hablar de todo eso. Entonces es algo más académico, pero lo más importante que nosotros podamos entender es de que en la Biblia así se buscan los versículos. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia con esa palabra que yo quiero buscar? Entonces lo busco y lo estudio. Según lo que me arroja el estudio de cada versículo, entonces yo ya hice una conclusión, hice una idea en general de lo que significa esto. Eso es lo que hizo el hermano Josías aquí. Y pone todos dice en el número 2, el fundamento bíblico, el verbo, y ahí lo da, ¿verdad? Ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento, y luego en el inciso A dice 16 veces. Significa llenar un salón con invitados, Mateo 22:10. Y aquí tengo anotado el texto, dice en Mateo 22:10, y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales, dice la Biblia de las Américas, y la Reina Valera dice convidados. Entonces está sacando la frase y fue llenado. Esto nos va a ayudar para llegar al punto de cómo nos llena el Espíritu Santo. Llenar una barca de peces. Lucas 5:7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron. Y llenaron, otra vez la palabra, y llenaron ambas barcas, y de tal manera que se hundían. O sea, está tratando de rastrear la palabra llenar o llenura. Eso, lo está llevando allí. Esa palabra que se va a usar más adelante para llenura del Espíritu Santo es la misma palabra en griego que la están usando aquí para llenar un salón, para llenar una barca, para llenar, es la misma. Por eso es que la está haciendo referencia, la está rastreando, y esto nos va a ayudar a nosotros cuando lleguemos a llenos del Espíritu Santo.
¿Qué significa? Que el Espíritu Santo lo va a llenar. Lo va a llenar. Así como llenó el salón, así como llenó la barca y muchos ejemplos más. Así lo va a llenar. Eso es lo que significa cuando vamos avanzando. Da otros ejemplos. En la B dice, 8 veces Lucas lo usa para describir la llenura del Espíritu Santo. Ahí está ya va llegando. 8 veces es usado para usarlo como llenura del Espíritu Santo. En el 6 dice, Juan el Bautista, o sea, da un ejemplo, da ejemplos. De los 6, ahí está. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth y Zacarías fueron llenados del Espíritu Santo en Lucas 1:15, 41, 67. Esos son los ejemplos. Y luego los creyentes de la primera iglesia fueron llenados del Espíritu para hablar en otros idiomas, en Hechos, ya en el día de Pentecostés, ¿verdad? Para hablar en otros idiomas y la palabra de Dios con denuedo. Ahí está la cita, Hechos 2:4, 4:8, y ahí están todos. Pero sigue, entonces ya está poniendo bases, estamos poniendo bases para ir comprendiendo y entendiendo. Dice, el fundamento bíblico es el sustantivo, y es donde le decía, no entrar mucho en la gramática porque a lo mejor nos vamos a confundir, o los voy a confundir porque no es mi fuerte. Entonces no es tanto. Pero, ¿qué es un sustantivo? ¿Fuera? Sustantivo, pues es parte de una oración donde incluye el sujeto. Y el sustantivo es una persona, una cosa, una idea, cualquier cosa. Ok, sí, ahí vamos, porque cuando dijiste sustantivo y luego sujeto y me quedé igual. Me quedé igual, Una entonces. oración está compuesta de 2 partes, el sujeto y el predicado. Ok. Y el sujeto es donde está el sustantivo y el predicado donde está el verbo. Hay que nos deberían de dar una clase de gramática para poder interpretar bien la Biblia. Sí, creo que le vamos a pedir a mi esposa que nos dé una clase de gramática. Es la más sencilla para poder interpretar. Es bien importante, hermanos, es bien importante la gramática, porque cuando estamos hablando ya académicamente, estos maestros que nosotros fuimos a escuchar y aprender de ellos, ellos siempre están sobre la gramática. Es la gramática lo que va a definir el contexto y todo. Así es que a lo mejor sí la necesitamos, ¿sí, hermano Luis? Ya somos usted y yo que necesitamos las clases. Sí, ya. Independientemente de eso, por ejemplo, estamos viendo en el programa, en una de las clases, en el programa 2, creo que yo eran 4 versículos, salieron 4 verbos, pero de esos 4 verbos, uno tenía la batuta. Entonces, el saber gramática nos va a ayudar para acercarnos muchísimo más al fundamento que está dando ese. Porque va a haber un solo verbo que nos va a ordenar todo lo demás. O si tenemos 4 verbos, hay un verbo, recibe su nombre ese verbo que domina a los otros 3 verbos. Entonces uno al saber gramática dice, este verbo está sobre estos verbos. O sea, recibe su nombre y así. Pero bueno, eso es, como le digo, es meternos como en áreas muy pantanosas, así como que no me siento muy cómodo en eso. Se nos acabó el tiempo y no pudimos terminar esta clase, hermanos. Quedamos otra vez en entonces lo que vamos a hacer, vamos a quedarnos allí. Es poquita información ya lo que nos queda, pero es importante porque vamos digeriéndolo poco a poquito, no podemos, o sea, tenemos que ir poco a poco. Entonces vamos a continuar con este tema, porque pues quedó lo más importante. Dice, ¿cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿O quién puede ser lleno? ¿O cómo es eso? ¿O todos los cristianos experimentan eso? ¿Quién sabe? A lo mejor no. Todos experimentan el bautismo del Espíritu Santo, pero no todos experimentan la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de eso más, así es que
Bueno, hermanos, vamos a tomar un break y luego para estar listos para el servicio de